¿Qué tal amigos de Factor Miedo? Hoy tenemos unas historias que los dejarán con pelos de punta. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que puedan activar la campanita y también en nuestras redes sociales como Factor Miedo tenemos el espacio disponible para ustedes, nuestro correo electrónico y nuestra web. Aquí están las historias para ustedes. Esto es Factor Miedo. Comencemos. El Panteón de Belén es un sitio emblemático ubicado en el centro de Guadalajara, Jalisco, y que en la actualidad sigue siendo famoso debido a la gran cantidad de historias y leyendas que se cuentan sobre él. En este panteón se encuentra una de las tumbas más visitadas de México. Es la tumba de Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito. La principal característica es que está colocada al aire libre y no bajo tierra, que despierta la curiosidad de los que logran presenciar debido a la historia que alberga esta tumba. Se dice que desde el momento de su nacimiento tenía una extraña enfermedad, ya que al ocultarse el sol comenzaba a llorar y a temblar de terror. Sus padres, al buscar la respuesta a esta extraña enfermedad, lo comenzaron a llevar con los mejores médicos de aquel tiempo, pero de igual forma no obtuvieron una respuesta debido a que la medicina no era tan avanzada como hoy en día. La gente, al escuchar el peculiar caso del niño, comenzó a hablar y a especular que había nacido embrujado o que le habían hecho mal de ojo. El miedo a la oscuridad era tan grande que durante el día las ventanas tenían que estar totalmente abiertas para que la luz del sol entrara por las mismas e iluminara su hogar. Y por las noches, sus padres prendían muchas veladoras para iluminar la habitación de Nachito. En la noche del 24 de mayo de 1882, ocurrió una fuerte tormenta en la ciudad de Guadalajara, con lo que hubo una estrepitosa corriente de aire que abrió las ventanas de la habitación de Nachito y que al mismo tiempo apagó todas las veladoras. Ante el estruendo que generaron las ventanas al abrirse, el pequeño despertó y se percató que se encontraba en la oscuridad más profunda y aterradora de su habitación, la cual solo se iluminaba con cada estruendo de algún relámpago, los cuales no eran suficientes para que el niño no entrase en uno de los episodios de pánico, pues como lo mencioné al inicio, le tenía miedo a la oscuridad. Así que comenzó a llorar y a gritar desesperadamente, pero debido a la fuerte lluvia y al estruendo de los relámpagos, nadie lo escuchaba. Ante el horrible terror que esto le provocó, su corazón dejó de latir. Así es, murió de un infarto fulminante, debido al miedo que sintió al quedarse en plena oscuridad. La leyenda nace con su muerte en el año de 1882, al ser dictada su defunción por nictofobia, miedo a la oscuridad. Así que tras su muerte, lo sepultaron en el Panteón Belén. Fue así que comenzaron a suceder cosas verdaderamente extrañas en su tumba. Muchos pensaron que la historia de este pequeño se terminaba con su muerte, pero por el contrario, a partir de ese momento, comenzaría a originarse una nueva leyenda. Horas más tarde, tras su entierro, el velador del lugar comenzó a hacer un recorrido nocturno que habitualmente se hace en estos lugares para resguardar el orden. Caminó por todo el lugar hasta que comenzó a escuchar un ruido, como si alguien estuviera removiendo la tierra. Al acercarse al lugar donde estaban los ruidos, se percató que el ruido venía de la tumba del último sepelio de ese día. Cuando se acercó al lugar, se llevó una gran sorpresa al ver el ataúd del pequeño. Se percató que la fosa estaba completamente vacía y el ataúd había sido desenterrado. El hombre pensó que el cadáver del niño ya no estaría, pero al abrirlo, se encontró con el niño dentro, vestido de blanco, con sus manos cruzadas y el rostro en paz. Inmediatamente el velador procedió a enterrar el cuerpo nuevamente, para que nadie pensara
que había sido él quien intentó robar el cadáver. A la noche siguiente, se encuentra exactamente con la misma situación. Ese suceso se repitió 10 veces. El hombre, cansado y con miedo por lo sucedido, decidió dar aviso a la policía. Ellos, a su vez, citaron a los padres del pequeño para comentarles lo sucedido. La madre, al escuchar el relato de aquel hombre, rompió en llanto y les contó a los policías que su hijo tenía mucho miedo a la oscuridad y esa había sido la causa de su muerte. Todos en aquel lugar estaban estupefactos, se quedaron paralizados ante la situación. Con aquel ataúd, los papás, sorprendidos por los hechos, se dieron cuenta que a pesar de estar muerto su hijo, le seguía teniendo miedo a la oscuridad, y ya que no se podía evitar que cada mañana el féretro amaneciera a la intemperie, quedaron de acuerdo en dejarlo fuera de su tumba. Así, el espíritu del niño estaría tranquilo y en paz. La familia de Nachito decidió hacer la tumba en forma de ataúd, por fuera de la tierra. Si la gente va al panteón, se puede observar que tiene una pequeña abertura para que puedan ingresar los rayos del sol. Se colocaron también obeliscos en las 4 esquinas, cada una para una antorcha, y así iluminarlo durante la noche. Desde entonces, muchos testigos y visitantes al cementerio aseguran que han visto la silueta o la sombra de un niño caminando alrededor de esta tumba. Otros aseguran haber fotografiado esta presencia o captado algunas psicofonías en las que se escucha claramente la voz del pequeño, en algunos casos pidiendo caramelos y chocolates. Hoy en día, la gente lleva juguetes a Nachito, pues se rumora que si no le dejan algo, puede acompañarlos hasta su casa. Lo que casi nadie sabe es que él juega por las noches con sus juguetes, ya que según los sepulteros, al amanecer, tiene que recoger los juguetes antes de abrir el panteón, porque estos se encuentran tirados alrededor de la tumba. Inclusive, dicen que han encontrado juguetes en tumbas de otros niños. Relatan que en una ocasión han visto cómo juega con un globo y se pasea por el panteón. Leyenda o no, muchos continúan visitando la tumba de Nachito con respeto y algo de temor. Otros lo consideran un verdadero ángel y por ello cuidan la tumba. La adornan con flores y diversos juguetes y regalos para que el espíritu de este niño los proteja. Si la historia te gustó, no olvides compartirla y dejar tu pulgar arriba para apoyar este canal. No olvides suscribirte. Como hemos visto varias veces en el canal, algunas tumbas ocultan en su interior no solo los despojos de las personas fallecidas, sino también situaciones oscuras que no tienen explicación. Las tumbas que veremos hoy aterran, confunden e incluso enternecen con solo verlas, pues se trata del lugar en donde algunos pequeños niños descansan para siempre. Sin embargo, al conocer sus historias, las cosas se tornan muy oscuras, pues estas tumbas también están llenas de apariciones fantasmales y situaciones escalofriantes que no tienen explicación. Así que prepárate, porque en Viral Top te contaremos las historias ocultas detrás de algunas de las tumbas de niños más aterradoras del mundo. Continuemos con un caso parecido, pero esta vez la historia ocurrió en el cementerio de Graceland en Estados Unidos. Allí, una tumba adornada por una hermosa estatua de una niña en tamaño real se ha convertido en toda una leyenda desde hace más de 140 años. En la tumba reposan los restos de Inez Clark,
una pequeña niña de 10 años quien murió en los brazos de sus padres mientras se resguardaban de una fuerte tormenta que los tomó por sorpresa durante una tarde de picnic. No se tiene claridad sobre cómo murió la pequeña, pero lo que se cuenta es que un rayo impactó directamente en su pequeño cuerpo, causando que muriera de inmediato. Sus padres, devastados, contrataron al escultor alemán Andrew Geigel para que fabricara una estatua que reflejara para siempre la belleza y ternura de la pequeña Inés. Sin embargo, nadie imaginaría que esta estatua se convertiría en el objeto más temido de todo el cementerio. Resulta que, algunas semanas después de que Inés hubiera sido enterrada, una fuerte tormenta cayó sobre el cementerio. El guarda que estaba en turno comenzó a escuchar que una pequeña niña lloraba y pedía ayuda, así que se dirigió de inmediato hacia donde provenía el llamado, y quedó impactado al notar que los gritos provenían de la estatua, que por algún motivo extraño había sido movida y se encontraba debajo de un árbol. El hombre compartió esta anécdota con su familia y sus compañeros de trabajo, pero todos pensaron que se trataba de algo falso. Sin embargo, algunas semanas después, la misma situación se presentó en medio de una tormenta, y esta vez, 2 guardas de seguridad fueron quienes escucharon los gritos de auxilio de una pequeña niña y encontraron la estatua nuevamente debajo de un árbol. Cuando los padres se enteraron de esta situación, pensaron de inmediato que esto se debía a que alguien había tratado de robar la estatua, aunque no dejaba de hacérseles extraño que la situación se hubiera presentado justamente en medio de 2 fuertes tormentas. Aún así, no quisieron investigar más la situación, pues no querían que el descanso eterno de su hija se viera perturbado por la visita de miles de curiosos. Así que ordenaron construir una enorme urna de cristal para encerrar la estatua para siempre. Pero entonces, otra situación extraña comenzó a presentarse. Resulta que, después de otra fuertísima tormenta, varias personas notaron que en la urna había quedado las marcas de 2 pequeñas manos, pero cuando fueron a limpiarlas, notaron que las marcas habían quedado impregnadas en la parte interna de la urna, algo completamente inexplicable, porque ésta se encontraba totalmente sellada y no había forma de que alguien se metiera en ella. Esto bastó para que los padres de la pequeña Inés entendieran que algo totalmente anormal sucedía en la tumba de su niña cada vez que había una tormenta, así que buscaron la ayuda de un sacerdote y una espiritista para que el alma de la pequeña Inés pudiera descansar en paz. Desde entonces, estos fenómenos no se han vuelto a presenciar, aunque hasta la actualidad muchas personas aseguran que cuando llueve, logran oírse unos ahogados sollozos provenientes de la estatua. Los cementerios. Esos lugares donde a la mayoría se nos pone la piel de gallina. En estos recintos, donde todo ser humano quiere llegar muy tarde, existen espacios que llaman la atención, incluso más que la historia de quien yace ahí. Algunos familiares, amigos o incluso fanáticos han provocado que las tumbas de sus seres queridos se conviertan en un centro turístico por su espeluznante apariencia. Las 5 tumbas más escalofriantes del mundo. Número 5. La tumba de Harry Thornton. Esta tumba, además de generar mucha curiosidad, sin duda alguna nos hace sentir cierta melancolía.
Este recinto de descanso eterno pertenece a quien en vida se llamó Harry Thornton. Él era un pianista inglés que junto con su esposa disfrutaba de entretener a elementos del primer gran conflicto mundial. Apenas a los 35 años, Harry dejó este mundo debido a la gripe española. Ahí, en el cementerio de Highgate en 1918, fue esculpido su verdadero amor, donde descansaría por siempre. Su hermoso piano de cola, el cual, tras casi 100 años, luce deteriorado. La tumba de Thomas Sawyers. El deporte es protagonista de un sinfín de historias. Este es el caso de Thomas Sawyer, un boxeador de origen humilde quien fue un caso de éxito en la época victoriana en Londres, pero que igualmente terminó en tragedia. A pesar de que las peleas en esa época no tenían un límite de rounds, con el cuerpo completamente hecho trizas, Sawyer solamente perdió en una ocasión, convirtiéndose en un fenómeno con miles de fanáticos. Perdió contra John Camel Heenan, un norteamericano con un poderoso y experimentado cuerpo. De hecho, esta es la carta donde acepta subirse al cuadrilátero con el neoyorquino. La pelea terminó en el round 42 y aunque algunos dicen que terminó realmente en empate, el cuerpo del inglés quedó para el olvido. Tiempo después, los fanáticos hicieron una fuerte recaudación económica para que su ídolo dejara de pelear debido a su estado de salud. Nada ayudaron sus malos hábitos, lo que dejó sin vida al boxeador a la edad de 39 años. Lo que sobró del dinero recaudado se destinó para realizar uno de los funerales más extravagantes de Londres. El perro mastín de Sawyers, Lion, fue el principal personaje doliente sentado frente al cortejo fúnebre. Como fue su gran amor en vida, el enorme can descansa a los pies de su amo en el cementerio de Highgate. Número 2. La tumba de George Rodenbach. Este hombre, que ya descansa en paz, fue un poeta belga parte del movimiento simbolista, cuya tumba se encuentra en el famoso Père Lachaise. En este cementerio parisino figuran personajes tan célebres como Molière, Jim Morrison, Oscar Wilde y Edith Piaf, entre muchos otros. El recinto de Rodenbach se incluye en el top de expediente paranormal de las tumbas más escalofriantes porque en la misma hay una escultura que representa al poeta saliendo de la misma. Tal vez dejó algunos asuntos pendientes. Número 1. La tumba del joven Laudet. En este camposanto de Pueblo Nuevo, fundado en 1775 y ubicado en el barrio de Poblenou en la ciudad de Barcelona, se encuentra una de las esculturas de mármol más significativas y enigmáticas del mundo, el beso de la muerte. La escultura representa a la muerte en forma de un esqueleto alado plantando un beso en la frente de un hombre joven. El beso de la muerte fue un encargo de la familia catalana Laudet, que hacia el año 1930 perdió a un hijo en plena juventud. Los Laudet entonces, para homenajear al joven, mandaron hacer esta escultura en cuyo epitafio se lee: mas su joven corazón no pudo más, en sus venas la sangre se detiene y se hiela, y el ánimo, perdido con la fe, se abraza, sintiéndose caer al beso de la muerte. Te recomiendo 5 destinos turísticos para los amantes del terror y 5 fantasmas famosos de la Ciudad de México. Si quieres más tops como este, suscríbete aquí y dale like a este video.